¿Cómo les va? Miércoles 30 de abril, terminó abril con números muy preocupantes, realmente muy preocupantes. Estamos con un enorme déficit de la balanza de ingresos de moneda extranjera, aún con el préstamo del Fondo Monetario Internacional de adelanto de 18 mil millones, aún con la liquidación de granos que ha hecho el complejo agroindustrial, tomado en consideración la apertura indiscriminada de importaciones, tomado en consideración que la gente va al exterior a hacer compras en Semana Santa, ahora. De hecho va a haber 4 días de libres, es decir, miércoles a la tarde. Ya me contaba Anita, las estaciones de servicio están llenas de autos para cargar. Acá las estaciones de servicio se llenan es porque la gente se va. Y Bolivia está regalada para nosotros, eh, y hay de todo. Es decir, compras lo que querés. Mucho más barato los electrónicos, etcétera, etcétera. Y vos no tenés problema en la frontera. Es decir, vas, pasás, entras y salís. Y la gente se va a Chile por 4 o 5 días, se va al norte, que es muy bonito. Eh, que sí, la cuenta exteriores da déficit simplemente porque tenemos un dólar regalado. La importación nos llena los supermercados de chucherías que no consumimos porque ha caído el consumo en las grandes líneas de supermercados. Es decir, ha caído exponencialmente el consumo por 5 meses consecutivos. Es decir, que el cambio monetario, que es la demostración de un fracaso del sistema anterior, como dice Giacomini, y nadie va a sospechar que Giacomini es un progresista de izquierda, y la balanza exterior nos es básicamente deficitaria. Y esto ha generado mucho mal humor en el gobierno por sus propias torpezas. Es como que yo me enojara con Ana porque digo una tontería. Me tengo que enojar conmigo mismo. Entonces, como no pueden cambiar la política económica, porque con la política económica se están haciendo multimillonarios, están regalando las reservas. La gran pregunta que hoy se hacen los liberales es dónde fue a parar el oro del Banco Central, que se fue a Londres como garantía de no sé de qué. ¿Dónde está el oro del Banco Central? Pregunta que todo el mundo se hace en el mundo de economía. Ahora los periodistas se hacen los tontos. Y el periodismo que no se hace los tontos son insultados, amenazados permanentemente por los libertarios, inclusive por el propio presidente, que salió a insultar a Ismael Bermúdez porque hace un análisis del informe del Banco Central, que cuando yo lo leí, yo a Ismael le tengo respeto intelectual, eh, me fui a la página del Banco Central porque me dije, ¿tanto? 11 mil millones, sí, 11 mil millones. Es el déficit de la balanza de lo que es las reservas netas entre la diferencia entre lo que exportamos e importamos. Es decir, el dinero, los dólares que entran, aún los dólares del Fondo Monetario nos van a costar 6,5 de interés anual. Ya empezó a correr el reloj. Es decir, esos 18 mil millones más el resto, calcúlenlo 6,5 multiplicado por 12. Y eso va a ser lo que se suma de la deuda año por año. Por lo tanto, hay mucho mal humor y tratan de que se calle la oposición y que se callen los periodistas y atacan al periodismo. Bueno, que se defiendan solos, muchachos.
Lo que advierto que hay un clima que se está enrareciendo cada vez más. Acá intentaron, sacaron una resolución, una, un instrumento jurídico de menor jerarquía, donde se autoriza a las Fuerzas Armadas a arrestar a alguien infragante. ¿Quién determina qué es fragancia? Por ejemplo, la frontera norte de Jujuy. Hay familias que viven de un lado y del otro. La frontera en algunos casos es un río, no muy caudaloso. En algunos casos hay frontera seca. ¿Quién determina? ¿Lo va a determinar un cabo del Regimiento de Infantería de Montaña? ¿Un sargento? ¿Un teniente? No, la Constitución dice que vos, para detener a una persona, aunque sea lo que vos suponés que es en fragancia, en este caso sería que ingresar al país eh, sin darle bola a migraciones, como lo has hecho desde hace 150 años. O nosotros cruzamos sin mayores molestias del gobierno boliviano. Esto no está dirigido a los bolivianos o argentinos que cruzan, o a los paraguayos y argentinos que cruzan, o a los uruguayos y argentinos que cruzan. Esto está dirigido a otro tipo de circunstancias. El ejército no puede intervenir en la vida interna del país en términos de policía de seguridad. Hay una ley, se llama Ley de Defensa Interior, y una resolución, aunque sea secreta, pero termina siendo pública, no puede modificar ni la Constitución ni las leyes de la nación. No han leído a Kelsen, pero son brutos. No hay gobierno más peligroso que un gobierno de ignorantes. Y si a esto le sumás que a la ignorancia le empezás a sumar la sospecha de corrupción, es un cóctel muy explosivo. Que han salido a comprar periodistas es claro, Majul defendiendo lo indefendible, atacando a su propio gremio. Si vos haces un análisis del balance de la cuenta corriente de moneda extranjera del Banco Central, no es que querés la devaluación, simplemente estás informando un hecho que es público, de un documento público que sale de la página oficial del Banco Central. Y advertís, ojo, así no se puede seguir mucho tiempo más. Y Majul sale a atacarlo a Bermúdez. Es decir, yo creo que el día que se vaya Milei, que va a ser en el año 2027, en el mismo avión se tienen que ir un montón, Rossi, Majul. Yo diría en un segundo avión Longobardi y otros, porque callarse también es mentir. O es tratar de influir en un público que cada vez es más chico. Según el Instituto Di Tella, que ha medido a todo el mundo, viene midiendo, creo, desde la época del final del gobierno de Alfonsín, y es un número que siempre ha sido consistente. El Instituto de Itela dice por quinto mes consecutivo la imagen del gobierno, la gestión del gobierno, ha caído 3, y pico por ciento en el mes pasado. Y sí, la imagen del gobierno tiene que caer porque vos no ves gestión, no conocés los nombres de los ministros no pueden opinar porque si opinan pierden el laburo. Ayer Franco estuvo en la interpelación que le hicieron al Congreso y realmente, dicho por un abogado, ¿no? Mi opinión es una opinión jurídica, en función de los encomillados que publican los medios. Franco dijo una cosa que es una frase que ya algún fiscal debería tomar de oficio y iniciar una investigación paralela a la investigación que está haciendo Servini de Cubría y la que ya no estaba haciendo Arroyo Salgado porque le sacaron la jurisdicción. Dice, la publicación del tuit del señor presidente fue hecha por él.
No pasó, no coordinó con nadie, textualmente dice Franco. ¿Qué significa? Él es el jefe de la administración pública. Deslinda responsabilidad diciendo, a mí no me preguntó, a mí no me mandó un proyecto de decreto, un proyecto de resolución, que son los instrumentos con los cuales la administración pública se comunica. No me mandó un memo donde decía, mira, quiero hacer tal cosa, analizarlo, que el cuerpo de abogados del Estado analicen esto, como se hace normalmente, como hacíamos nosotros en el ministerio. Yo siendo abogado, docente universitario en derecho administrativo, etcétera, etcétera, yo mandaba cuando venía un papel medio complicado, que yo sabía que era muy complicado y que no tenía ganas de firmar algo muy complicado, lo mandaba al Departamento de Asuntos Jurídicos a su consulta. Y resolvía en función de lo que decían mis superiores en el derecho del ministerio, es decir, los que estaban para coordinar la acción jurídica del Ministerio de Educación. El presidente no usó la máquina del Estado para el caso Libre, es un hecho personal. La pregunta que hizo ayer un legislador radical fue de dónde quién le dio a usted los números, los códigos para que los ciudadanos que querían, que confiaron en usted y que querían en el presidente y que querían comprar esta criptomoneda, ¿quién le dio el número de clave? Es decir, usted tuvo que tener contacto con los que armaron esta operación, que le dieron el número de clave. Si a mí me aparece un depósito de $1.000.000 en mi cuenta corriente, es decir, en mi caja de ahorros, y alguien le dio el CBU. Si no, yo no fui, alguien le dio mi CBU. Esto es así de sencillo. Lo que dijo Franco, yo no tengo nada que ver. El Estado no es una actividad, esto no fue una actividad estatal, fue una actividad del señor presidente. Esto no significa que es un acto privado. El presidente no tiene actos privados. Todos los actos del presidente son públicos. Se inició una causa por la comida en Olivos. En plena pandemia hicieron una fiestita Fernández y Fabiola en Olivos, qué sé yo, que todo el mundo sabe cómo terminó. Bueno, se inició una causa penal por eso. Y ocurría en un ámbito teóricamente privado, como la quinta presidencial. No, es un ámbito público. La quinta presidencial es como una unidad de ejército, es un lugar del Estado. Por eso hay fuerzas de seguridad y fuerzas del ejército dentro de la quinta. Es un lugar de Estado que hay que proteger porque ahí está el presidente. Pónganse de acuerdo, muchachos. O es público para unas cosas, es privado para otras. Siempre es público. Y ayer el señor jefe de gabinete lo dijo con toda claridad. El caso Libre es un tema de mi ley. Es decir, ahora lo que tiene que hacer el la Cámara de Diputados de la Nación, dejar de ganar tiempo o regalarle tiempo al gobierno y citar al presidente, citar primero a la señora Karina Milei y luego citarlo al presidente. Porque el jefe de gabinete, que es el jefe de administración pública, dijo, con nosotros no habló, es decir, con ningún ministro habló. Es decir, esto no es un acto de carácter ministerial, no participó el Estado como Estado, es un acto del señor presidente. Entonces hay que preguntarle al presidente. Muy bien. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, mientras tanto, el señor Sebastián Pareja, que es el operador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, ha tenido frases realmente halagadoras hacia los dirigentes del PRO. No hay que comprarlos, contestándole a Macri, no hay que comprarlos porque se regalan por un pancho y una gaseosa. Yo coincido con Pareja, que es un personaje bastante patético, digo, de menor jerarquía, pero coincido con él. Los que no se venden son los votos que logró el PRO.
Esto es lo que Milei y compañía, los libertarios no logran comprender porque están lejos del sistema democrático. Esos son las minorías que utilizan el sistema democrático para llegar al poder, pero una vez que están en el poder se olvidan de que el sistema democrático es los alcanza también a ellos. Más allá del desprecio que tienen hacia el PRO, hay una nota que me mandó Ricardo Benedetti, si mandó Ricardo Benedetti, la puse en las redes, donde rescata esto. Bueno, yo la robé a Santilli, a Ritondo, a Valenzuela, para que sepan lo que opinan de ellos, los tipos que ellos con los cuales quieren negociar. Lo que me deja tranquilo es que el voto del ciudadano de la provincia de Buenos Aires es más racional que sus dirigentes. Pero la frase de Sebastián Pareja nos deja claro qué es lo que piensa el gobierno del pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo de imbéciles que lo manejan los medios y cuatro o cinco dirigentes a los cuales me puedo dar el lujo de insultar en público, porque el pueblo no va a la sociedad, porque el pueblo es muy de los 70, la sociedad no, no los hace propios. Entonces yo me pregunto a la buena gente de la provincia de Buenos Aires que vota al PRO habitualmente, si está de acuerdo con estas declaraciones del señor Pareja. Si ellos se consideran que se regalan un pancho, un sándwich, una gaseosa y una selfie con el jefe. Esa es la frase del señor Pareja, el jefe. Y en estas condiciones no hay cualquier arreglo local, es una falta de respeto al pueblo, a la gente que le votó el PRO. Cosa que yo se los vengo advirtiendo hace rato, pero digo, no. Yo sé lo que soy, lo que pienso, y la gente que me conoce sabe lo que soy y lo que pienso. Por lo tanto, no tengo que recordar que alguna vez lo dije. Eso me parece muy de otro, no mío. Entonces tenemos esta situación, una gran agresividad de parte del Estado, porque los números no le cierran, porque aumenta todo. Te publicitan que baja 4 puntos va a bajar el 4% de los combustibles YPF. YPF ya lo hizo en octubre del año pasado porque se derrumbó el petróleo, por ejemplo. El precio del petróleo se derrumbó por las cuestiones que pasan en Ucrania, por las cuestiones de alta tensión con Irán, etcétera, etcétera. Se derrumbó el precio del petróleo. Si se derrumba el precio del petróleo y YPF que cotizan en el mercado de Nueva York lo tiene que adecuar bajando un poco el costo final, seguramente arrastrará, porque tiene el 55% del mercado, al resto de las petroleras a hacer lo mismo. Olvídense del ingreso de Vaca Muerta. Para que Vaca Muerta sea rentable, el petróleo llegue a valer 2,5 veces que vale hoy. Y la tendencia del mercado internacional, por lo menos este año, y se calcula en el primer semestre del año que viene, va a ser de un petróleo en caída. Primero, por los problemas geopolíticos que describí, la guerra de Rusia, Irán, el problema de Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente porque hay una menor demanda de petróleo para el consumo de energía. Es decir, China, que era el principal importador de petróleo, ya no compra tanto petróleo porque tiene energía hidroeléctrica, las 5 gargantas, sus autos, ya el 80% de los vehículos de China son eléctricos, es decir, hay una caída exponencial de la demanda de combustibles fósiles. Por lo tanto, el precio cae. Por lo tanto, el sueño de Milei de que Vaca Muerta iba a reemplazar el complejo agroexportador se terminó. Pueden seguir hablando de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta está muerta. La Pan American
Las grandes empresas que invirtieron ahí han dejado de invertir, es decir, se están retirando. Dice, bueno, castiguemos la pérdida y rajemos. Vaca Muerta se va a terminar quedando YPF, obviamente, con una comisión por comprar un pasivo que no tiene valor. Y encima YPF gasta millones de dólares en promocionar que un pibe corra en Fórmula 1. Digo, las necesidades no están equilibradas en este país y la sociedad se está dando cuenta. Entonces, digo, el caso Libra es un caso de corrupción. Y ayer el jefe de gabinete lo dijo con toda claridad, nosotros no tuvimos nada que ver. No lo, es decir, ¿para qué lo llaman a Cunio Libarona, que se enteró por los diarios? Esto fue un negocio que se redujo a la oficina presidencial, es decir, la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, por ahí el asesor estrella de Milei, el señor Caputo, que ayer o el otro día en la cena de los liberales, que cada vez les aclaro son menos, eh, salió a agredir a un periodista que le sacó una foto, a un fotógrafo. Laburo más básico del periodismo, el fotógrafo y el cronista. El movilero y el fotógrafo son los primeros escalones de la carrera del periodista. Es decir, que un monotributista agreda a un periodista es un disparate desde donde se lo mire. Es decir, que el compromiso democrático de la actual administración es inexistente. Más claro no puedo ser. El tema de empoderar al ejército para que arreste gente de lo que ellos suponen que es un delito. Olvidándose de aquello, no se puede arrestar a nadie sin orden previo de un juez competente nombrado anterior al hecho del proceso. Eso no lo saben. Es decir, le devuelven a las Fuerzas Armadas algo que las Fuerzas Armadas en el fondo no quiere saber absolutamente nada. Y va a generar, como está generando acá, conflictos con los gobiernos locales, porque los gobiernos locales dicen, no, para un poco, macho. Vos sos un infante de montaña, porque acá hay un regimiento de infantería de montaña que es muy bueno. Son hermanos de la montaña. Pero no están en capacidad, como yo no estoy en capacidad de combatir en la montaña, ponele, suponé, ellos no están en condiciones de determinar qué es o no un delito, porque no es su función objetiva. Salvo que alguien se los diga, mirá, si fulano hace tal cosa, si vos ves un tipo haciendo tal cosa, lo interrumpile. ¿Qué es eso? ¿Quién da esa orden? ¿El comandante Pirulo? ¿El ministro de Defensa? Nosotros ya vivimos como sociedad estos avances del autoritarismo desde la democracia y sabemos cómo termina. Para redondear, esta mañana temprano hablé largamente con un amigo mío que me comentaba lo que fue el debate de ayer para ser legisladores de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad más inteligente, más capaz, más educada, una de las más ricas por su tamaño, un lugar donde se supone atiende Dios, como se dice en el interior. Dios está en todas partes, pero atiende en Cava. Fue bastante patético, me dice. Yo no lo vi. No es de mi interés la capital federal porque no voto ahí. Yo voy a votar dentro de unos días acá. Pero la oferta fue insultarse entre ellos y Adorni, que es la nueva figurita, hablar de Milei. Porque a Adorni lo desplazaron. Es un plebiscito a favor o en contra de Milei. En una ciudad que es normalmente progresista. Progresista en el sentido de que cuida mucho sus derechos. Soy porteño, nací ahí, viví toda mi vida ahí, acá estoy hace poquito. Ni el 10% de mi vida viví acá.
Por lo tanto, puedo opinar cómo piensa el porteño. Y yo creo que el porteño, si vio el debate, según lo que me cuenta este tipo, que para mí es palabra sagrada, porque pensamos igual en montones de cosas. Me dijo, es patético esto, me dice. Sí. Digo, pero algunos, no, todos me dice. Y digo, la señorita Levy, igual es nueva, dijo, vengo a plantear cosas nuevas, fue la única que hizo algún planteo de carácter legislativo. Es una gran ventaja, va a sacar 4, 5, 6%, ponerle 10. No, no es... Yo lamento mucho que Jorge Macri no se haya dado cuenta de que pelea contra una billetera muy pesada. Entonces, tendría que haber hecho un esfuerzo por convencerlo a Horacio Rodríguez Larreta que no emprenda un camino. Esto ya lo dije hace mucho. Le dije, Jorge, tendría que decirle, vení Horacio, vos sos fundador del PRO, vos no te podés ir del PRO de esta manera. Y tendría que haber dicho, el radicalismo me morfa el 5, 6, 7% de los votos, los quiero adentro. Entonces es muy factible que esté en una división así tan absurda. Santoro, que está tratando de moderar su discurso, y el kirchnerismo le hizo el favor de ponerle un candidato kirchnerista, y Santoro va a estar entre el 20, 25, 30% de los votos, porque colecta el peronismo histórico de la capital federal que nunca pasó de ese punto, poner el 25%. Pues vamos a ver el número menor. Entonces, el 75% restante, ponerle que un 15% se vayan en los partidos chicos, las izquierdas, el radicalismo. Quedan 60% para repartir entre tres fuerzas. Entonces digo, a ver, es una legislativa, tampoco es el fin del mundo. Lo que queda claro es que el gobierno eligió su enemigo, es la interna de la derecha. Está muy bien, está muy bien. Ellos tendrían que haberlo ido juntos y resolverlo de una paso. Y le da la posibilidad al pueblo de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de elegir. Pero tampoco le dieron esa posibilidad. Entonces tienen que optar, porque si optaron con mi ley, tienen que optar. Y yo creo que han cometido un error muy grave. Sumado a lo que dice Sebastián Pareja, en el sentido de que los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires se regalan, a mí me parece que esto al votante del PRO lo tiene que ofender. Si hay una cosa que yo aprendí en 50 años de militancia radical o más, 55 años cumplo este año de militancia radical, que una cosa es el dirigente radical y otra cosa es el pueblo radical. Y esto lo hago extensivo al resto de los votos, al resto de la sociedad. La sociedad puede tener una simpatía, pero con un dirigente. A mí me da la sensación que la gente del PRO tiene simpatía a Macri. Y a la gente que Macri elegía. Puede ser que Horacio tenga un porcentaje de gente a favor porque ha hecho una buena administración durante dos oportunidades. Pero nada más. Ahora, lo que queda claro que el votante del PRO no puede convalidar este destrato, este maltrato permanente. Y el ciudadano no puede convalidar que se nos caigan encima la, los éxitos de la democracia, por ejemplo, de que el ejército no intervenga más en la vida interna del país y que el periodismo no tenga miedo de opinar porque lo insultan. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de insultos que yo recibo en Twitter por día. Y soy una cosita así. De paso,
termino con esto. Agradezco las vistas, que han sido casi 500, las 80 y pico de me gusta. Esto le sirve al canal. Y como me decía un amigo mío esta mañana, el mismo que me contó el debate legislativo, me dice, yo te escucho a vos, me dice, porque resumís lo que piensa el sector medio, me dice. Y porque te importa un bledo, porque no te pagan, porque no le tenés miedo a nadie, digo, gracias. No me halagues. Y a lo mejor estoy firmando mi condena de muerte. Les agradezco mucho, en serio. Sean buenos, pórtense bien, nos vemos el viernes. Feliz día del trabajo a todos. Y pensemos en estas cosas. Hay que ponerle límite al autoritario. Nos costó muchísimo, sobre todo a mi generación. Le costó sangre, libertad, exilio, lograr que los ciudadanos, ustedes y yo, pongamos un sobre en una urna con la esperanza de un gobierno que al menos nos respete. Nos vemos el viernes, sean buenos, pórtense bien, los quiero mucho.